Me disculpo un poquito, hermanos, traigo alergia. Así es que si de repente me ven cerrar los ojos, como que quiero llorar, no estoy llorando, es que me estoy aguantando el estornudo. Okay. Sí, soy chillón, pero no tanto. Mateo capítulo 9, versos 16 y 17. La parábola, ¿verdad?, de los odres nuevos. Gracias, hermano. Thank you. Las parábolas, ¿verdad? La parábola de los odres nuevos. Dice, nadie, verso 16, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Es una pregunta. Pues el remedio nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor de la anterior. Verso 17, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos, para guardar a ambos. Primero tenemos que recordar lo que es una parábola. Una parábola es algo de la vida cotidiana, algo de la vida normal que el Señor Jesús toma para enseñarnos algo espiritual. Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo se vivía en aquel tiempo. Ahorita ya casi no usamos odres. ¿Qué es un odre? Como una cantinflora. Usted lo puede ver ahí en ese imagen, ¿verdad? Es una cantinflora, le decimos en español. En inglés, ¿cómo le dicen? Canteen. Eso me suena a cantina, hermano, no me gusta. Bueno, canteen, ¿verdad? Una cantinflora. Bota, ¿verdad? Eso es un odre. La palabra odre, ¿verdad?, viene aquí en la escritura. Y el Señor dice, el vino nuevo se pone en cantinfloras nuevas. En aquel tiempo eran de pieles, recuerden, a lo mejor ahorita las tenemos de plástico, las tenemos de aluminio, las tenemos de muchos materiales, pero en aquel tiempo nada más era el cuero de los animales. Tenemos que pensar como en el tiempo que se escribió la Biblia para poder entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un odre? Un odre es una bolsa hecha de cuero, por lo general era de cabra, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, hermanos, se usaba para poner líquidos como agua, leche, aceite, vino, ¿verdad? Y una vez cuando ya la piel está curtida, o sea, cuando ya la piel está estirada, prácticamente nada más se le deja un orificio arriba, ¿verdad?, por donde se vierte el líquido y se toma. ¿Para qué? Pues para que no se caiga, para que no se eche a perder. Ahora, el vino, también tenemos que pensar que el vino anteriormente no es como el vino que tenemos hoy. El vino generalmente en aquel tiempo era de uva, era hecho, ¿verdad?, de una uva que se fermentaba. Tú puedes comprar un racimo de uvas en la tienda, déjalo ahí un mes y fíjate cómo se hace la uva. Se hace como pasita y huele fuerte, huele a podrido, ¿verdad? Y si la pruebas vas a ver amargo. Prácticamente en aquel tiempo así se fermentaba, ¿verdad?, el vino. La escritura dice que el vino, hermanos, fue hecho por Dios para alegrar al hombre, pero condena siempre el exceso de usar vino. O sea, jamás la palabra de Dios está de acuerdo a que nos emborrachemos, nunca. Y aquí es donde tenemos que entender, ¿verdad?, por qué el Señor en su primer milagro convirtió agua en vino y por qué también usó esta parábola de el vino nuevo se mete en odres nuevos, ¿verdad? Así es que el vino nuevo, hermanos, prácticamente se tiene que guardar en un contenedor nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo se transforma el vino. Acuérdense, primero el Señor quería poner en la mente de las personas el por qué el vino se tenía que guardar en cantinfloras nuevas. Y aquí es porque el proceso del vino, ¿verdad?, donde hace uva, luego jugo y luego vino, empieza primero con las uvas. En las uvas, en la cáscara de la uva, prácticamente hay levadura creciendo, una bacteria, ¿verdad?, que pudre la fruta. Ahora, a medida que las uvas son exprimidas, antes tenían como unas piletitas de piedra, se ponían las uvas y se pisaban, ¿verdad? Y por un lado había un tubito donde iba saliendo el puro jugo. Eso es trillar.
Cuando se hacía esto, el jugo empezaba a fermentarse inmediatamente, porque le daba el sol, porque el aire, ¿verdad?, le daba. Y entonces la levadura, la bacteria que estaba en la cáscara, empezaba a podrir, ¿verdad?, vamos a llamarlo así, o a fermentar el vino. El azúcar que trae, hermanos, la uva, la levadura lo convierte en alcohol y empieza el proceso, ¿verdad?, de fermentación. Ahora, el alcohol siempre tiene gas. Entonces, si usted guardaba un vino nuevo que se está fermentando, producía gas. ¿Qué pasa cuando agarra un refresco que tiene mucho gas y lo agita? Cuando lo abre, ¿qué pasa? ¿Verdad? Sale disparado. Pues prácticamente eso era lo que pasaba con el vino nuevo. Cuando el vino nuevo se ponía en una cantinflora viejita, que ya estaba duro el cuero, pues el gas empezaba a expander la cantinflora, y si era vieja, tronaba. Se perdía el vino y se perdía el cuero. Entonces, amados, gracias, mi hermana. Thank you. Permiso, hermanos. Ok. Entonces el vino, amados, se tenía que reposar en cantinfloras nuevas. ¿Por qué? Porque se iba fermentando y después podía hacer, ¿verdad?, perder tanto el vino nuevo como la cantinflora vieja. Y aquí es donde el Señor Jesús quiere que nosotros pongamos atención en el por qué Él nos dijo que el vino nuevo se tiene que poner en recipientes nuevos. Y aquí está el motivo de la enseñanza. Esta parábola es en respuesta a dos preguntas que podemos ver anteriormente. Si vamos ahí a Mateo otra vez, Mateo capítulo 9, perdón. Mateo capítulo 9, estábamos leyendo el verso 16 y 17. Si nos vamos un poquito más para atrás, desde el verso 10, fíjese bien, verso 9. Mientras caminaban, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la cabina del cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Ahora, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. O sea, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos: vengan a mi casa, vengan a cenar. Pero también Mateo invitó, pues, a pura raza, hermanos, que nadie quería, puros malandrines, ¿verdad?, puro ladrón. Y entonces dice, hermanos, que cuando lo vieron los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran los religiosos de ese tiempo, ¿verdad?, los maestros de la Biblia en Israel. Cuando lo vieron los fariseos a Jesús, hermanos, ir a la casa de Mateo, entonces hacen esta pregunta: ¿por qué su maestro come con esa semejante escoria? Los fariseos religiosos le preguntan a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro está comiendo con esos hombres? Más adelante, hermanos, en el verso 14, dice: un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Hay dos preguntas aquí, fíjate. Una, ¿por qué su maestro come con esa escoria? Dos, ¿por qué tus discípulos, Jesús, no ayunan como lo hacemos nosotros los religiosos y los discípulos de Juan? Dos preguntas. Jesús, hermanos, para contestar estas dos preguntas, hace la parábola del vino, ¿verdad?, nuevo en odres viejos. Los fariseos acaban de criticar a Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús está manteniendo un trato social, está haciendo amistad con pecadores. Ahora, los seguidores de Juan el Bautista están criticando a Jesús porque no ayunan como ayunan ellos. Entonces, son dos cuestiones religiosas muy antiguas. Los fariseos creían, como Dios los había escogido como pueblo, que no debían juntarse con los que no eran, ¿qué?, judíos. Entonces ni siquiera, hermanos, trataban de hablarle a la gente que no era judía, mucho menos ir a comer a la casa de ellos.
Jamás, para ellos era pecado convivir con gente que no fuera del pueblo de Dios. Ahora, el ayuno no viene, hermanos, en la ley como los fariseos lo seguían. Pero en realidad, hermanos, el Señor Jesús quiere enseñarnos que tanto la manera de los fariseos como los discípulos de Juan no es la manera en que Jesús quiere que le sigamos. No es por medio de ritos religiosos y no es por medio de una vida de buenas acciones que vamos a seguir a Jesús. En realidad el Señor Jesús, hermanos, va a cambiar por completo la forma de seguirle. Y aquí es donde quiere enseñarnos que es necesario abandonar las cantinfloras viejas. Es necesario abandonar, hermanos, la manera en que pensamos, la manera que fuimos enseñados, la manera en que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron a vivir. Tenemos que abandonar aquello que no va conforme a lo que Jesús quiere poner en nuestra vida. Ya la religión, hermanos, del judaísmo, ya la forma en que mucha gente se conducía para ser buena delante de Dios, que es por medio de buenas acciones, ya no es el camino. Ya tenemos que romper con eso, y Jesús quería poner bien en claro con esto de la parábola del vino nuevo, que había que romper con ello. Y aquí es donde tenemos que entender, abrazar lo nuevo es dejar lo viejo. No podemos tener una vida nueva si continuamos haciendo lo mismo que siempre hacemos. No puede haber un cambio en tu vida si no haces algo nuevo. Aquí es donde muchos de la humanidad, mucha de la gente quiere dejar de sufrir, quiere dejar de ser mala, quiere dejar de tener pensamientos malos, quiere dejar de tener una mala actitud, pero no cambia en absoluto nada de lo que hace, pero sí quiere ser una persona nueva. ¿Cómo es? Imposible. No se puede ser alguien nuevo si no hay algo nuevo dentro de ti. Y aquí es donde el Señor Jesús quiere poner, ¿verdad?, en la mente de los fariseos, de los discípulos de Juan y del pueblo de Israel. Pueblo, necesitan abandonar su manera antigua de creer, de vivir, de adorarme. Necesitan romper ese sistema, esa forma, ¿verdad?, en que ellos, amados, buscaban a Dios. Naturalmente, amados, vemos que el Señor quiere que aprendamos una gran lección por medio de esta parábola. Y cualquiera que sea nuestra forma de pensar, amados, seamos budistas, seamos musulmanes, ateos, católicos, evangelistas, bautistas, pentecosteses, la forma en que tú hayas crecido, tienes que ponerte a pensar si realmente es lo que el Señor Jesús quiere formar en tu vida. Si no, cheque, hermanos, las cosas en las que fuimos crecidos con la palabra de Dios, tenemos que abandonarlo. El apóstol Pablo, en una escritura muy famosa, dice: cuando yo era niño pensaba como, actuaba como niño, pero cuando ya fui grande dejé lo de niño. Y aquí es lo mismo, es decir, si somos realistas, debemos entender que no conocíamos a Dios, que tal vez nuestra familia no conocía realmente a Dios, que la forma en que nos criaron y nos dieron una fe o una creencia en Dios tal vez no es la más correcta. Y debo yo de permitirle al Señor que ahora Él ponga su vino nuevo, hermanos, en un odre nuevo, en una cantinflora nueva. No puedo ser yo mismo, recibir el evangelio, recibir la fe del Señor, recibir la salvación y seguir viviendo en la forma que vivo. No se puede, y es lo que el Señor quiere enseñarnos y enfatizar, ¿verdad? Aquí, en realidad, amados, ser discípulo de Jesús exige pagar un precio. Esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El que quiera ser mi discípulo tiene que aborrecer, y estuvimos hablando mucho sobre eso. Hay que pagar un precio. Seguir a Cristo conlleva cálculo, o sea, ¿cuánto me va a costar seguir a Cristo? Te va a costar toda tu vida, todo lo que tienes, todo lo que eres. Si no estás dispuesto a pagar el precio, entonces Jesús dice: no me sigas. Ahora, para seguir al Señor, hermanos, tenemos que dejar de ser, ¿verdad?, y de pensar como éramos. Ser discípulo de Jesús exige pagar un precio, y ese precio es renunciar a las formas, a las maneras, a la antigua forma de que nosotros llevábamos nuestra vida. Y aquí es donde en realidad, amados,
Yo he escuchado mucho una frase que dice: la salvación es gratis, nada más tienes que aceptarla. No hay una frase más equivocada que esa, hermanos. La salvación no es gratis. Le costó su vida al Señor Jesucristo, en primer lugar. Y en segundo, a ti te va a costar todo, dar todo lo tuyo. Y no me refiero al dinero, no pongan, cuando digo todo de volar nos vamos a lo material. No, empezamos manera de pensar, actuar, mi orgullo, mi ser, mi yo, negarme a mí mismo. Te va a costar, hermano, seguir al Señor Jesús. Entonces tienes que cambiar tu manera de pensar, de ser y de hacer, para poder empezar a ser aquel, ¿verdad?, que el Señor quiere convertirte. En los días del Señor Jesús, hermanos, el ayuno se practicaba 2 veces a la semana. Así lo enseñaban los fariseos. Tú lo puedes ver en Lucas capítulo 18, verso 12. Ahí, ¿verdad? Se menciona, el Señor Jesús menciona que ellos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces al año ayunas tú? Ni una. Los religiosos fariseos decían: hay que ayunar por lo menos 2 veces a la semana, 2 días a la semana. ¿Para qué, hermanos? Para ser espirituales, decían ellos. Y se acuerdan, una de las veces que el Señor habló en contra de los fariseos, dijo: cuando ustedes ayunen, no sean como ¿quién? Como los religiosos fariseos, que no se rasuran, no se peinan y andan con la carilla así de que: qué hambre tengo. ¿Y por qué tienes hambre? Porque estoy ayunando para Dios. No sean así, dice el Señor. Ese ayuno no vale. Bueno, los religiosos fariseos ayunaban, hermanos, como una forma religiosa para crecer el espíritu. Por el simple ayuno, el espíritu va a crecer, ellos decían, ¿verdad? Porque estoy negando la carne. No es así, hermanos. Ayunar nada más así, dejar de comer, no te va a hacer más espiritual. Lleva todo un proceso. Pero prácticamente, hermanos, el Señor, hermanos, estaba tratando de derribar todas esas formas que su pueblo tenía, de que pensaban que les iban a ser más espirituales. La intención, hermanos, de la enseñanza de los odres viejos y el vino nuevo es llamar la atención y reflexionar sobre las diferencias que existen entre lo religioso y lo espiritual. Se parece mucho, religioso y espiritual, pero no es lo mismo. La religión no te va a salvar. ¿Qué es una religión? La religión, hermanos, son creencias que uno hace y que está seguro que lo van a llevar a la presencia de Dios. Si tú vienes todos los domingos, si tú das tu dinero a los pobres, si tú lees tu Biblia, si tú oras 1 hora cada día, si tú ayudas a la gente necesitada, entonces te vas a ir al cielo porque eres buena persona. Eso es la religión. Tú cumple con ciertas cosas que te pide y entonces ya tienes el derecho de ir al cielo. Eso es la religión. Pero eso no es espiritual. Lo espiritual es totalmente diferente. Lo espiritual, hermanos, no lo puedes hacer en la carne. Cualquier persona de cualquier religión puede pagar una cantidad de dinero. Cualquier persona de cualquier religión puede ir a hacer una manda, puede hacer un sacrificio, puede flagelar su cuerpo, ¿verdad? Puede cargar un ídolo con él. O sea, cualquier persona puede hacer eso sin la necesidad del espíritu. Pero lo espiritual, hermanos, necesitas el espíritu de Dios para poder hacerlo. Es imposible hacerlo. Y aquí es donde el Señor Jesús quiere darnos a entender que los odres viejos, las maneras antiguas de pensar, las maneras antiguas de creer, de tener fe, de religión, hermanos, representan realmente cosas que no nos van a llevar a Dios, que están viejas, que si metes algo nuevo ahí va a reventar y no va a servir. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender lo bueno, hermanos. El vino nuevo representa el nuevo pacto que Dios está buscando hacer con todos aquellos que le creen. Ya no nada más con los judíos, ya no nada más con los hijos de Abraham. Ahora dice que de toda tribu, lengua y nación Él se va a hacer un pueblo. Y aquí es donde entonces tú y yo tenemos que entender: Señor, ¿y cómo puedo yo ser de tu pueblo? ¿Cómo puedo ser yo tu hijo? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Y aquí es donde el Señor quiere hacer un odre nuevo de ti, una persona nueva, al cambiarte tu manera de pensar,
al cambiarte tu manera de actuar, al cambiarte tu manera de ser, para que esa salvación, esa fe nueva, ese espíritu nuevo que quiere meter Él dentro de ti, entonces realmente pueda servir. Si vamos a Juan capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, es una famosa cita, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando con la samaritana, con la mujer de Samaria. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Me voy a acabar el rollo. Mientras busquen, hermanos, ahí. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dice así: se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Anteriormente, ¿cómo se adoraba a Dios? Nada más había un solo templo, hermanos, en Jerusalén, uno solo. Un solo templo donde la presencia de Dios estaba físicamente, literalmente. Todo el que quería adorar a Dios venía a Jerusalén, traía ya sea un ternero, o sea, una vaca chiquita, traía una chivita de 1 año perfecta, traía una palomita, depende qué tanto dinero tenías. Venías y lo sacrificabas, ¿verdad?, por medio del sacerdote, y era una adoración a Dios, era algo físico. Traías ofrenda de tu cosecha, traías ofrendas de tu dinero, o sea, era físicamente la adoración a Dios. Pero esa nada más era una manera en que Dios quería enseñar a su pueblo que Él desea que le adoremos. Ahora, cuando viene el Señor Jesús ahora viene a presentarnos la manera correcta de adorarle. Y no es nada más por medio de dinero, no es nada más por medio de un sacrificio de un animal, sino que ahora el Señor quiere que entendamos que la adoración empieza ¿desde dónde? Desde adentro, desde nuestro ser. De nada me sirve a mí, hermanos, traer $10, $20, $50 a Dios si mi corazón y mi mente están lejos de Él. No los traigas mejor, no los des. En cambio, si mi corazón y mi mente, hermanos, están siempre buscando agradar a Dios, todo lo que haga, no nada más traer una ofrenda, el dar un vaso de agua a alguien, lo estoy haciendo para Él. Él dice ahí, dice: por cuanto ustedes le dieron este vaso de agua a uno de los pequeños, a mí me lo dieron. Esto significa que a Dios se le adora, hermanos, desde adentro, desde lo más profundo de nuestro entendimiento, sabiendo que todo lo que hago es una adoración a Dios, mi manera de vivir, no nada más las cosas religiosas que las personas puedan ver. Cuánto y cómo oro, cómo me conduzco delante de las personas, qué tanto leo y estudio la Biblia, qué tanto doy y ayudo a las personas. No es eso lo que me hace ver delante de Dios como alguien bueno. Lo que me hace ver delante de Dios, hermanos, alguien bueno, es el Señor Jesucristo y su Espíritu, y yo sometido a Él. Eso es lo que el Señor quiere darnos a entender, donde ya no es lo religioso, ya no es seguir la ley, hermanos, de una manera física la que va a ayudarnos a ser espirituales, sino realmente, amados, el vino nuevo, el nuevo pacto que el Señor quiere traer a nuestra vida. La religión, hermanos, aprisiona, la religión encadena, y el Espíritu hace libre. Tenemos que entender, cuando los hombres empezamos a hacer una religión y ponemos reglas, esas reglas te limitan. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de orar, cuánto y cómo debes traer tu ofrenda, qué vamos a estudiar y qué no vamos a estudiar de la palabra. Cuando el hombre empieza a poner reglas y religión, en realidad nos va encarcelando, y nada más podemos y debemos hacer esas reglas que nos dice el hombre. Me vuelvo un prisionero de la religión. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, dice: y Él, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Y hablamos mucho esto cuando tomamos
los sermones de la ley de Cristo. Nos va a hacer libres primero de la culpa, del pecado, de nuestra condenación. Y eso nos va a dejar seguir a Dios de una manera realmente honesta. Ya no vamos a seguir a Dios por medio de seguir reglas, sino porque deseo seguir a Dios, porque entiendo lo que Él hizo en mí, porque entiendo lo que Él me está dando y lo que no merezco, y entonces va a haber un anhelo de seguirle y no nada más una obligación de seguirle por medio de reglas, que era lo que les había pasado a los judíos. Se olvidaron del Dios Todopoderoso y adoraron las reglas, las leyes que les dieron. Dios les dio leyes y ellos hicieron otras 600 más. Imagínate, pobres, no podían ni hacer el bien, hermanos, en el día del Sabbat. Si mi hijo se caía en una noria, en un pozo, yo no podía ir a sacar a mi hijo en Sabbat porque estaba trabajando. Sacar a mi hijo con una cuerda de ahí quiere decir que yo estaba trabajando, entonces pues lo tenía que dejar morir, porque las reglas que estos judíos pusieron impedían que yo hiciera eso. Pero cuando viene el Señor Jesús, dice: oye, no se hizo el hombre para el sábado, se hizo el sábado para el hombre. O sea, para que el hombre tuviera descanso y oportunidad de hacer el bien y de adorar a Dios. Y aquí es donde en muchas iglesias, hermanos, se toma la fe y se toma a Dios y empiezan a poner ¿qué? Reglas, leyes. Empiezan otra vez a poner el nuevo pacto de Dios en un odre viejo, en un sistema viejo que no va a funcionar. Que por un tiempo, claro que sí, parece que funciona. Parece que las reglas nos ayudan a seguir, ¿verdad? A enfocarnos, pero cuando ya, hermanos, estamos nada más siguiendo reglas, ya nuestro corazón y nuestra mente se olvidan de Dios. Y las reglas entonces se convierten en prisión. El Señor Jesús quería enseñarle al pueblo judío: mi reino no es un reino de este mundo, no es un reino de reglas de aquí, no es un reino donde yo voy a poner un castillo y un trono y me voy a sentar. Mi reino es espiritual. Y lo dice, ¿verdad? En Juan 18:36. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso quiere decir que tenemos que quitarnos la idea que la salvación que Dios me va a traer va a ser una salvación física, que nunca me voy a enfermar, que nunca voy a carecer de dinero, que nunca voy a enfrentar problemas grandes porque Dios está conmigo. Esa es la manera antigua de pensar. No, amados. Ahora el Señor quiere decirnos: ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Mi reino es eterno. Ahora, si tú me sigues, vas a seguirme y vas a obtener tu premio, no nada más en esta vida. Tu premio verdadero está ¿dónde? En la vida que sigue. Pero Señor, es que nos gusta más que nos prosperes como Abraham, como Isaac y Jacob, como el rey David y como Salomón, que nos des mucho oro, que nos des mucho poder aquí, Señor. Señor dice: esa es la manera antigua. Esa era una forma en que vieran que yo tengo poder en esta vida, en este mundo, pero la aplicación de mi nuevo pacto, hermanos, la vigencia, la herencia va a ser espiritual, eterna. Y aquí es donde, para poder dejar de ser odres viejos, hermanos, cantinfloras viejas, entonces tenemos que ser transformados en nuevos odres, en nuevos, ¿verdad?, cantinfloras. Y aquí es donde, cuando Jesús empezó a predicar, la primera predicación del Señor Jesús fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue su primera predicación. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Era una predicación totalmente nueva a las leyes que los maestros de Israel, los fariseos, enseñaban. Ellos enseñaban a guardar el Sabbat. Ellos enseñaban a lavarse las manos de tal manera para purificarse. Ellos enseñaban los bautismos, ¿verdad?
enseñaban todas las cuestiones morales, ¿verdad? No puedes tocar a una mujer cuando andaba en sus días porque entonces te vas a volver impuro. Enseñaban todas las reglas y las leyes que Dios les había dado anteriormente, pero no las aplicaban bien. Y ahora el Señor Jesús viene con una enseñanza: arrepiéntanse porque el reino de los cielos es acercado. Para empezar, ellos decían: ¿qué es el reino de los cielos? No sabemos. Y entonces es cuando el Señor empieza a enseñar todas las parábolas, hermanos. Lee Mateo desde el capítulo 5 al capítulo 7, ahí vienen. Y el reino de los cielos es como una mujer, ¿verdad?, que perdió una moneda y no la encontraba, y entonces limpió toda la casa hasta encontrar la moneda. Así es el reino de los cielos. Cuando uno tiene, ¿verdad?, el valor en algo, no deja de buscarlo hasta que lo encuentra. Y el reino de los cielos es como un hombre prudente que construyó su casa sobre, ¿verdad?, la roca. Y el Señor empieza a enseñar la nueva enseñanza, el reino de los cielos, porque no sabía el pueblo de Israel de qué se trataba. Y si no, hermanos, empiezas tú a convertirte en un odre nuevo, la enseñanza nueva del Señor Jesús te va a reventar. No vas a poder con ella, no vas a poder vivir en ella, y se va a perder esa bendición. Amados, el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, Él empezó, ¿verdad?, a hacer cosas nuevas. Empezó, amados, simplemente a enseñarnos lo que el Padre quería enseñarnos desde siempre. Cuando vas tú a Jeremías, nada más anoten estas citas, ¿verdad? Jeremías 31, el Señor dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como lo hice con sus antepasados. Este nuevo pacto consiste en que voy a escribir mi ley no sobre tablas, sino voy a escribir mi ley en sus corazones. Y así ya nadie tendrá que enseñarse unos a otros. Esto quiere decir que el Señor iba a traer, hermanos, una enseñanza donde en realidad Él iba a enseñarnos. No era nada más, ¿verdad?, la letra, la ley, el estar repitiendo y el estar haciendo lo mismo y lo mismo, sino que ahora Él iba a traer su espíritu, iba a poner su espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo, e iba a empezar ahora Él a enseñarnos. Lo mismo dice Hebreos 8. Lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 31, el escritor de Hebreos lo vuelve a repetir en Hebreos 8, un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto, hermanos? Y el Señor lo menciona. Perdón. Amados, el Señor Jesús iba a hacer un nuevo pacto basado en un sacrificio mejor que los sacrificios que tú y yo podíamos llevar. Un nuevo pacto donde un sacerdote único, el sumo sacerdote, que es Jesús, iba a ministrar, iba a quitarnos todos nuestros pecados. Un mejor pacto que iba a ser sellado con un derramamiento nada más, no de sangre de un corderito o de un sacrificio de un animal, sino iba a ser sellado con el Espíritu de Dios. Un pacto nuevo, hermanos, donde aquel que cree, se arrepiente y obedece, va a ser salvo y va a ser hecho nuevo, amados, y va a ser ahora llamado hijo de Dios. Tanto los fariseos, hermanos, y los discípulos de Juan deseaban seguir a Jesús. ¿Por qué creen que iban tras de él escuchando lo que él decía? Algo a ellos les interesaba de lo que Jesús decía, pero no concordaba lo que Jesús decía con lo que ellos, ¿qué?, habían aprendido. Es que ¿por qué el Señor, si a nosotros se nos dijo que no tuviéramos trato con los que no eran judíos, ¿por qué el Señor sí se mete a la casa de los pecadores y cena con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos del Señor Jesús no ayunan como nosotros nos dijeron que ayunáramos? Y aunque sí querían seguir a Jesús, había cosas que chocaban con ellos. ¿Qué era necesario hacer? Que estos hombres, hermanos, dejaran atrás lo que ya sabían para empezar a poder seguir a quién, al Señor Jesús, hermanos. Y muchos hoy en día también estamos así. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir a Jesús? Pero hay cosas que nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, se nos impide. Dios los bendice, qué bueno que nos acompañaron. Hasta luego. ¿Qué cosas, hermanos, todavía hay en ti que impiden que realmente sigas a Jesús
en una manera libre. ¿Qué cosas has puesto tú como leyes o reglas o costumbres que no te dejan realmente ir con el Señor Jesús y sentarte con los pecadores a convivir? ¿Qué cosas te impiden que otros sí hacen, que parecen religiosas y tú no las haces y tú crees que eres menos espiritual que ellos? Fue lo que le estaba pasando a la iglesia en Corinto, hermanos. Toda la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios, es una reprensión a que entendieran los corintios, hermanos, que no era por medio de los dones que se hacían más espirituales. No es por medio de lo que tú puedas hacer para Dios que te va a hacer más espiritual. Es Él. Es el vino nuevo en un nuevo ser quien nos hace espirituales. ¿Qué tanto tendría que profetizar yo, hermanos, para ser salvo? Día y noche. ¿Qué tantos milagros tendría que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tantos misterios debería yo revelar para madurar? Y aquí es donde el Señor Jesús quiere decirles, no es cuanto ayunen. Los discípulos de Juan, hermanos, Juan el Bautista era muy extremo. Vivía en el desierto, usaba pieles de camello como vestimenta, comía langostas y miel. Si tú querías ser un discípulo de Juan, ibas a abandonar todo y te ibas a ir a vivir al monte. Porque Juan fue enseñado por un grupo que se llamaban los esenios, que ellos decían que entre más abandonabas las cosas materiales, entonces más podías seguir a Dios y mejor te consagrabas más a Dios. Entonces por eso los discípulos de Juan ayunaban 2 veces a la semana y vivían, ¿verdad? Así, y creían que eso los hacía más ¿qué? Más puros delante de Dios. Ahora, ¿qué hacían los fariseos? Estudiaban mucho la Biblia para recitársela a todos así y para condenar a todos y para decirle a todos que estaba bien y que estaba mal, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos del Señor. Y es lo que el Señor quiere decirnos hoy, iglesia. No es lo que nosotros podamos hacer para Él, no es lo que nosotros podamos demostrar como espiritual, es realmente lo que Él puede hacer en nosotros. Prácticamente, hermanos, la parábola de los odres nuevos y los viejos es referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Hebreos 8:13 dice, al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Y luego Juan 1:17, Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, hay cosas, hermanos, que nos ayudaron en un tiempo a seguir a Dios. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es la religión judía la que te va a llevar a Cristo. No es la denominación pentecostés, bautista, luterana, mormona, testigo de Jehová, evangélica, musulmana. No es ninguna religión que te va a llevar al Padre. Soy yo. Si tú no me sigues a mí, si tú no dejas todo, si tú no tomas tu cruz cada día y me sigues, no puedes venir al Padre. Y entonces aquí todos los fariseos, Señor, así estaba el apóstol Pablo, lee el testimonio del apóstol Pablo, hermanos. Pablo decía, judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro judío. En cuanto a la ley, intachable, dice Pablo. O sea, Pablo decía, no hombre, yo era, pero religiosos de ese, ¿verdad? Que se daban golpes en el pecho. Pero todo eso lo tomo por basura, por amor al Señor y a los escogidos.
Y es lo que tú y yo, amados, somos invitados a hacer por medio, ¿verdad?, de entender esto. El Señor no va a poner, hermanos, nada nuevo en tu vida mientras que tú sigas siendo el mismo, sigas siendo la misma. No va a poner un vino nuevo en ti. ¿Por qué? Porque te va a reventar, hermanos. No va a ser de bendición, al contrario. Y aquí es donde nos invita Él una y otra vez a que nosotros entendamos cuál es la manera en que al Señor, ¿verdad?, se le ministra. Segunda de Corintios capítulo 3. Ahora no somos ministros de la ley de Moisés, hermanos, somos ministros de la gracia del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 6. Dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Yo no puedo, hermanos, ministrarles la ley de Moisés, porque no hemos sido llamados a predicar la ley de Moisés. Esto no quiere decir, hermanos, que no la cumplamos, y ya hablamos mucho acerca de eso. El Señor Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio, hermanos, es el nuevo pacto. ¿Qué es el evangelio? Todo el que creyere que Jesús es el Hijo de Dios, el que creyere que Dios le levantó de los muertos, hermanos, será salvo. Todo el que se arrepiente y viene, ¿verdad?, delante de Él a confesar sus pecados, todo aquel que es bautizado, ¿verdad?, en la muerte de Cristo y resucita a nueva vida, todo aquel que guarda sus mandamientos, entonces es salvo. Ese es, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Gloria a Dios. Acuérdate que la ley, hermanos, no seguías una ley, muerte. Pero ahora por el Espíritu, hermanos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora la gracia nos es dada, y por medio de la fe en Cristo Jesús, creyendo que Él ya pagó mi cuenta de pecados en la cruz, aunque soy pecador, pero soy fiel al Señor, hermanos, soy salvo. Y eso, hermanos, no puede caber en una religión, porque entonces te dice: bueno, ¿y el bautismo? ¿Y tus diezmos? ¿Y que ganes almas para Cristo? Porque si no ganas almas, no vas al cielo. ¿Y las lenguas, los dones, los milagros, los ministerios, las misiones? Si no predicas y no evangelizas, ¿te vas al infierno? Caramba, espérate, ¿dónde dice eso, hermanos? Reglas de hombre. Reglas de hombre. Y aquí es donde nosotros tenemos, hermanos, que tener cuidado. Y voy terminando. Los odres viejos, hermanos, son religión. En cambio, los odres nuevos corresponden a la nueva criatura que el Señor ha hecho. 1 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. Todos incluye, hermanos, todo tipo de pensamiento y fe que teníamos anteriormente, que no es la que el Señor quiere que tengamos. Y aquí es donde el pueblo de Dios debe estar preparado para vivir en un cambio permanente. Hermano, no es nada más haberte arrepentido y haber venido y llorado y ya soy salvo. Toda tu vida vas a tener que seguir siendo transformado, toda tu vida. No creas que ya porque hiciste un rito de venir y bautizarte y confesar que Jesús, ya soy salvo. No, amados. Es una vida de transformación. Una vida de transformación. Es una vida de adoración, toda tu vida. Toda tu vida tienes que vivir arrepentido, toda tu vida tienes que vivir luchando en contra de tu antiguo yo. Toda tu vida tienes que seguir buscando al Señor y su voluntad.
Toda tu vida tienes que seguir llenándote de Él día a día. No es, Pablo dijo, no es que ya lo haya logrado, pero prosigo a la meta, dice Pablo, me esfuerzo todos los días de mi vida. Hermanos, Pablo era un gran pecador, pero era menos pecador que tú y yo. Yo la otra vez, apenas la semana pasada, yo me puse a pensar esto, dije, oye, si Pablo desde niño había seguido la ley de Dios, si Pablo desde niño, hermanos, había sido instruido en el temor de Dios, Pablo pecó por haber pecado poquito. Y él decía que él era el peor de los pecadores. Imagínate tú y yo delante de Dios, hermanos. ¿Quiénes somos? Y aquí es donde uno tiene que entender, Señor, soy terco, Señor. Señor, soy religioso. Señor, soy un odre viejo, en donde cuando vienes tú, Señor, y quieres enseñarme, rechazo ese vino nuevo. Amados, pero necesitamos entender que cuando el Señor viene, debo ser nueva criatura. Él va transformando y cambiando todo lo que soy. Y si no es así, hermanos, entonces no podré resistir lo que Dios quiere en mi vida. La palabra de Dios, hermanos, no tiene la intención de hacernos religiosos, tiene la intención de hacernos espirituales. Y aquí es donde tú y yo debemos de responder, ¿verdad? La persona religiosa siempre va a ver la Biblia como una serie de ritos que se deben de cumplir. Y si no los cumples, no eres de Dios. Pero el espiritual, hermanos, el adorador en espíritu y en verdad va a buscar siempre encontrar en esos ritos. Cuando digo ritos, hermanos, me refiero a cosas que el Señor nos pide: la Santa Cena, el evangelizar, el discipular, el leer la Escritura y el orar. Esos son ritos. No se hacen nada más por hacerlos. Vamos a encontrar en ellos algo que el Señor nos va a hacer crecer. Y vamos a anhelar orar, hermanos, todos los días. Y vamos a anhelar todos los días buscar su palabra. Y vamos a anhelar todos los días el ayudar a alguien. Porque ahora entiendo que eso me hace ser más como el Señor. No es para que yo cumpla nada más con un mandamiento, sino es para que Cristo sea formado en mi vida. Y de esa manera ir creciendo en el Señor, amados. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, y termino con esa escritura. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Lo vuelvo a leer, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Ustedes, dice Pedro, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual. Ya no es una religión, perdón. Ya no es una religión, hermanos. Es una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, pero no sacrificios de ritos, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Tienes al Señor Jesús en tu vida, todo lo que haces es un sacrificio para Dios. Tienes a Cristo en tu vida, todo lo que haces es adoración a Dios. No tienes a Cristo en tu vida, hermanos, pero das tu vida por alguien más, no sirve, porque lo hiciste en tu hombría, en tu humanidad, para decir: yo di la vida por alguien. Hermanos, pero tienes a Cristo y un vaso de agua que le das a alguien es adoración a Dios. Señor Jesús, gracias porque tu palabra, Señor, no la podemos entender si no estás tú, Señor. Pero cuando tú estás, podemos, Padre, comprender todas las verdades que muchas veces no vemos a simple vista. Y Señor, tu intención de revelarnos las cosas no es de hacernos sentir mal, Señor, sino es reflexionar y buscar, Señor, el hacer conforme tu voluntad. Padre, permítenos, Señor, que tu palabra haga el trabajo en nosotros de penetrar hasta lo más profundo y de
desmenuzar, Señor, nuestras intenciones. ¿Por qué te seguimos, Señor Jesús? ¿Por qué creo en ti? ¿Por qué me digo ser tu hijo, Señor? ¿Por qué vengo, Señor, a las reuniones? ¿Por qué leo la palabra? ¿Por qué oro, Señor? ¿Por qué discipulo? ¿Por qué hablo de ti? ¿En realidad lo estoy haciendo, Señor, por medio de Cristo? ¿O estoy siguiendo simplemente, Señor, cosas que me han dicho que yo haga? Padre, que haya entendimiento espiritual, Señor, que haya una vida espiritual y no religiosa en nosotros, Padre bendito. Que lo que hagamos te agrade, Señor, porque lo hacemos de corazón y no nada más, Señor, como una intención buena. Déjanos abrir nuestros ojos y nuestros oídos al Espíritu, Señor, para que podamos escuchar tu voz y podamos vivir, Señor, realmente como adoradores en espíritu y en verdad, y no nada más como seguidores religiosos a ti, Señor Jesús. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos de ti, Espíritu Santo, tu guianza en tu palabra, Señor, en la humildad que debemos de tener y en el sometimiento que debemos, Señor, demostrar a ti. Ayúdame a mí y a mis hermanos, Señor, a ser fieles, Señor, a ti en la manera correcta, no siguiendo reglas, Señor, sino al Espíritu. Bendito eres, te damos gloria y honra, Señor, en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús.